Hoy nos dirigimos hacia Coimbra y en el camino nos detenemos a visitar la ciudad de Aveiro, capital del distrito de Aveiro en la región centro y su región del Baixo Bouga, situada a 55 kilómetros al norte de Coimbra y con cerca de 60.000 habitantes. La ciudad ha sido frecuentemente denominada la Venecia de Portugal, por sus canales que atraviesan el centro de la misma, lo cual dota a la ciudad de cierta belleza, conjuntamente con el barrio viejo de Beira-Mar, donde se conservan las tradicionales casas y los almacenes de sal de la ría. Las primeras menciones que se referencian a la ciudad de Aveiro datan del siglo X, pero hasta el siglo XIII no es elevada a la categoría de villa. En aquella época la población se agrupaba en torno a la iglesia principal consagrada a San Miguel, aunque este edificio no existe actualmente. La buena situación geográfica de Aveiro ha beneficiado su crecimiento. Las salinas que abundan en esta zona, la pesca y el comercio marítimo han constituido la base económica de la ciudad. A finales del siglo XVI y principios del XVII, la inestabilidad de la vital comunicación entre la ría y el mar llevó al cierre del canal, impidiendo el uso del puerto y creando condiciones de insalubridad provocadas por el estancamiento del agua de la laguna, causas que provocaron una gran disminución del número de habitantes, muchos de los cuales emigraron. Coimbra está situada en la región centro y su región del Baixo Mondego, con cerca de 145.000 habitantes. Situado a poco más de 200 kilómetros de Lisboa y a 150 kilómetros de Oporto, está bañada por el río Mondego. Ciudad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales, Coimbra fue la cuna del nacimiento de 6 reyes portugueses y de la primera dinastía, así como de la primera universidad de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Los romanos llamaron a la ciudad, que se erguía por una colina sobre el río Mondego, Eminio. Más tarde, a medida que aumentó su importancia, pasó a ser designada por Conímbriga. En el 714, tras la conquista musulmana de la península ibérica, la ciudad fue parte del Al-Ándalus, con una importante comunidad mozárabe, y pronto se convertiría en un lugar estratégico comercial entre el norte cristiano y el sur árabe. En el 1064, la ciudad fue reconquistada por Fernando I de León. Coimbra renace y se convierte en la ciudad más importante al sur del Duero, capital de un vasto condado gobernado por el mozárabe Cisnando Davidiz. El primer antecedente de la Universidad de Coimbra fue el Estudo Geral, fundado en 1290 en Lisboa y transferido a Coimbra en 1308 por el rey Dionisio el Labrador, solo un siglo más tarde de la fundación de la nación portuguesa. Antes, en 1288, fue elaborada una súplica al Papa Nicolás IV, firmada por los abades de los monasterios de Alcobaza, Santa Cruz de Coimbra y San Vicente de Lisboa. El 1 de marzo de 1290, Dionisio I firmó en Leiria el documento Scientiae Thesaurus Mirabilis, que instituía la propia universidad y pedía al Papa Nicolás IV la confirmación. La universidad se instaló en Coimbra, en el Palacio de Alcazova, en 1308.
La Catedral Vieja de Coimbra, en portugués Sevilla de Coimbra, es uno de los edificios de estilo románico más importantes de Portugal. La construcción de la catedral comenzó después de la batalla de Eurique en 1139, cuando Alfonso Enrique se declaró rey de Portugal y escogió Coimbra como capital del reino. En la catedral está enterrado Sesnando, conde de Coimbra. El interior es de 3 naves y 5 tramos, con el transepto poco desarrollado, la cabecera formada por el ábside y 2 absidiolos. El retablo fue construido entre 1498 y 1502 por los tallistas flamencos Olivier de Gant y Jean Duprez, en estilo gótico flamígero. Desde mediados del siglo XVI, la historia de la ciudad gira en torno a la Universidad de Coimbra. Y a partir del siglo XIX empieza a expandirse más allá del casco amurallado, que llega incluso a desaparecer por la reforma llevada a cabo por el Marqués de Pombal. El monasterio de la Santa Cruz se inicia su construcción en 1131, bajo el patrocinio de Alfonso Enríquez. La fachada del monasterio del siglo XVI muestra elementos románicos fusionados con la decoración de la portada. El arco triunfal es del siglo XIX. La iglesia románica se construyó según los planos del arquitecto francés Roberto. Alfonso Enrique y Sancho I, los primeros reyes de Portugal, reposan en una elegante tumba en la capilla mayor de la iglesia, que es hoy el Panteón Nacional. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Ninguém dá nada se atrás